Bueno, estamos grabando ya. Muy buenos días. Tengan todos y todas un saludo, Sabino, un saludo, Aurora. Eh, Hoy es miércoles 1 de octubre de 2025 y vamos a dar de inmediato inicio a la tercera sesión de nuestro curso Revolución, una historia intelectual. Eh, Tú sabes que Michelle es un profesor bastante conversador y acá está aquí, bueno, departiendo con los presentes, pero ya de inmediato va a pasar a sentarse para darle inicio a la sesión. Gracias. Vale, sí. Hola Aurora, buenos días a todos. Todavía no tengo la Buenos vista días. perfecta, pero tengo una lupa. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar un capítulo que a mí me parece sumamente interesante, que es el capítulo de los cuerpos. Ya voy el número 3. Trabajamos el tema de los cuerpos revolucionarios. Vamos a traer ese. Nosotros trabajamos antes la locomotiva las locomotoras de la historia y me parece interesante que recientemente escuché en las mañaneras a la presidenta de México, donde tocaba el tema de las locomotoras, porque están creando otra gran vía ferroviaria y no sé de qué puntos a qué puntos, creo que del norte y el sur de México. Y recordé el papel del ferrocarril tanto en la Revolución Mexicana como en la Revolución Rusa. Cuerpos Revolucionarios es un largo capítulo que tiene, el primero se llama Cuerpos Insurgentes, Cuerpos Animalizados, los dos cuerpos del pueblo, donde toca el tema del Levatián, Cuerpos Soberanos, inmortalidad, regeneración, cuerpos liberados y cuerpos productivos. Yo creo que es un capítulo que vale la pena estudiar porque tiene muy importantes implicaciones políticas y culturales hasta el día de hoy. Tanto es así que a mí me impresionó particularmente. Y voy a hacer, cuando Trotsky, no sé si leyeron esa parte, critica a la cultura proletaria. Cuando él habla, la crítica que él hace a la cultura proletaria, yo no la tengo aquí en este momento, pero yo después me voy a referir allí, pero un poco para entender, las revoluciones a veces creen que pueden hacer tabla rasa del pasado. Y cuando tú planteabas la idea de cultura proletaria, tú pensabas hacer tabla rasa del pasado. Si bien no está en el texto, en el capítulo, yo recuerdo bien la convención, 1792, eh, Francia sobrevive cuando se enfrenta a las fuerzas reaccionarias, sobre todo al Imperio Austrohúngaro. En la batalla de Valmy triunfa. No nos olvidemos que en la batalla de Valmy era mariscal de campo Francisco de Miranda. Valmy es una comuna pequeñita que no debe pasar de 100, 200 habitantes a 2 horas, 3 horas de la ciudad de París. Y, y allí se plantea la creación de la República. Y la República construyó nuevos símbolos. Los símbolos revolucionarios
de la Revolución Francesa. Había un calendario revolucionario que yo no me lo sé de memoria, pero se construyó bajo ideas totalmente distintas a las del pasado. Pero el pasado no desapareció. Vinieron contrarrevoluciones y vinieron formas autoritarias de expandir la revolución que se generaron sobre todo con Napoleón I. Napoleón I, y también existe también un elemento importante, la figura de Robespierre y de los jacobinos, pero particularmente la figura de Robespierre fue una figura que históricamente hasta el día de hoy en Francia es una figura anatemizada, es una figura negada. Cuando, cuando entre otras cosas, Robespierre eh, planteó la liberación de la esclavitud, que fue restituida luego de la caída de los jacobinos, después de cuando vino el Termidor, y con Napoleón inicialmente nombrado como cónsul, fue restituida. Entonces, yo voy a empezar a trabajar este capítulo. Me voy a detener en algunos momentos por el tema vista, no, porque no me es fácil, no me es fácil, pero yo creo que ustedes deben también participar. En la introducción del capítulo Cuerpos Revolucionarios hay una frase de Alexandra Kollontai, eh, que es un párrafo extraído de su libro La familia y el Estado comunista de 1920. Alexandra Kollontai durante la Revolución Bolchevique fue nombrada embajadora en Noruega, una mujer de porte sumamente elegante, sumamente distinguida. Y Alexandra Kollontai, con relación a la condición de la mujer, dice lo siguiente: la mujer de la ciudad comunista no dependerá más de su marido, sino de su trabajo. Se verá el matrimonio depurado de todo el lado material, de todos los cálculos del dinero, esta plaga odiosa de la vida de familia de nuestros días. El matrimonio se transformará desde este momento en esta asociación sublime de dos almas que se aman, que tienen fe el uno la una con el uno con el otro, que promete a cada trabajador y a cada trabajadora al mismo tiempo la mayor felicidad posible, el máximo de satisfacción que se puede ofrecer a seres conscientes de sí mismos y de la vida que los rodea. Es la primera cita y yo estoy haciendo la traducción o yo estoy trabajando con el texto en francés. Esa es la primera cita. Y luego él comienza a narrar y a crear tipologías de diferentes cuerpos. Y yo creo que aquí hay elementos que son importantes. Hay los cuerpos insurgidos o insurrectos, que podríamos llamarlo, y él se refiere, yo no lo tengo aquí, pero ustedes lo tienen, si pueden consultar el libro, Marc Chagall eh, muestra un cuerpo que está casi levitando, está alzado y con el brazo izquierdo levantado. Entonces, allí hay elementos que puede haber en muchas interpretaciones, pero esta obra fue una de las grandes obras que entre 1918 y 1922 fue creada en la época que él dirigía, Chagall, la Escuela de Bellas Artes de Vitebex. Entonces,
son personajes que flotan por los aires, campesinos, rabinos, jóvenes amantes que recuerdan a los eh, Luftmeslin, es decir, estos seres humanos etéreos y con ataduras típicas de la literatura yiddish. No nos olvidemos que durante la Revolución Rusa, eh, muchos artistas e intelectuales, pero también su dirección política, en su mayoría, eran de ascendencia judía. En el caso de Radek, de Kamenev, de Trotsky y de otros que no me vienen a la mente. Tanto es así que yo me lo mencioné la última vez que conversé, que este gran historiador inglés, Eric Hobsbawm, judío de origen austriaco, pero toda su vida política, intelectual y académica la realizó en Inglaterra, en plena Primera Guerra Mundial. eh, eh, las amigas de su madre, como su madre, profundamente antibolchevique, le perdonaban esas ligerezas a Trotsky y decían, pero bueno, de todas maneras él es un Brostein. No nos olvidemos que Trotsky nació en Ucrania, hijo de una familia campesina judía y bueno, después hizo todo su itinerario que vamos a ver del papel jugado, cómo enfoca Traverso en el capítulo dedicado a los intelectuales que creo que vale la pena trabajar. Luego, eh, hay varios temas que hay que tocar. Por ejemplo, el tema del asalto al Palacio de Invierno, la toma de la Bastilla, son referentes fundamentales históricos de lo que él considera, Traverso, las dos grandes revoluciones, porque él se dedica, no nos olvidemos, en la primera parte con la balsa de la Medusa, que fue una representación de cuando se hunde el gran barco, quienes naufragaron, quienes sobrevivieron esa parte en la balsa de la Medusa, es una representación de la lucha por la libertad, pero bajo condiciones sumamente terribles. Eh, que es el cuadro de Jericó, pero también tiene uno de ese cuadro de Delacroix famoso sobre la Revolución Francesa, que es dirigida por una mujer, Marianne, que se encuentra en el Museo del Louvre. Entonces, también por otro lado, aquí hay trabajos que son importantes. Se menciona la Gran Guerra, se menciona también lo que vimos, el campamento de Auschwitz. No nos olvidemos el tiempo que estamos viviendo. En una conferencia creo que Traverso tiene muchísima razón cuando empieza a hacer similitudes entre los 80 años del aniversario de la liberación de los campos de concentración en Alemania, en Polonia, en Austria y Palestina, y sobre todo Gaza, porque fueron las mismas políticas de exterminio. El tema reside, la gente dice que los campos de concentración, la mayoría, la doxa, fueron creados por los nazis. Es mentira. Eso es totalmente falso. La Alemania guillermina, eh, eh, a mediados, a finales del siglo XIX, creó campos de exterminio, sobre todo en Namibia, y exterminó y arrasó al pueblo Herero, uno de los pueblos originarios de Namibia. Tanto es así que hasta el día de hoy
el pueblo herere y los gobiernos, el Estado de Namibia está exigiendo reparaciones, como hubo reparaciones legítimas a los judíos exterminados por la Alemania nazi. Y los campos de concentración también se vieron implantados en la Guerra de España, a finales de la Guerra de España, en Cuba. Entonces no es una invención primero occidental y es una invención que se experimentó en las luchas por el mantenimiento de las posesiones coloniales, que es el caso de Cuba, en la lucha por su independencia, como de lo que sucedió en Namibia. Lo que pasa es que al ser derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial, todas sus posesiones coloniales fueron transferidas hacia Francia y hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido. Es decir, todo lo que era Ruanda, el lago Tanganica, Namibia, Burundi, creo, esto que es muy chiquito, un país del África Occidental pequeñito, Lomé, también. Todos fueron inicialmente, estuvieron bajo el colonialismo alemán. Entonces, uno de los elementos que considera eh, Traverso sobre las revoluciones es que la construcción de una revolución eh, es un proyecto extraordinario en la forma como se dan las revoluciones, son inesperadas, eh, genera enormes sacrificios, pero también ofrece para los autores que están en ese proceso de transformación enormes esperanzas. Eh, Él dice, es como una onda eléctrica. La revolución también es una experiencia corporal. Y yo creo que este es un elemento que hay que ver cómo se dan los procesos revolucionarios en su inicio. Es una gran fiesta, pero también esa gran fiesta se puede convertir como en la canción de Joan Manuel Serrat, en un fin de fiesta. Es decir, después que se acaba la fiesta, cada uno regresa a su justo lugar. Sin embargo, las revoluciones dejan huellas en las sociedades y son sumamente importantes. Y sus frutos, bajo las formas que adopta la revolución en los procesos que podríamos llamar postrevolucionarios, yo no estoy hablando contrarrevolucionarios, sino postrevolucionarios, empiezan a darse los frutos progresivamente, que es el caso, lo que pasó en la Rusia de los soviets después de los años 30, con la planificación centralizada y con el hegemón absoluto de Stalin bajo el control de la Unión Soviética, cuando a sus enemigos en el seno del partido bolchevique lo fue sustituyendo progresivamente o eliminándolo progresivamente. Pero logros se tuvieron. Y los logros importantes es que lo que fue la Unión Soviética se convirtió en un pueblo culto, con un gran desarrollo científico, eh, que tuvo la capacidad, inclusive en plena Segunda Guerra Mundial, de construir el metro de Moscú, y después logró también, que eso hay que reconocerlo, que no le gusta para nada a Putin, que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas era un sistema de gobierno de representación federal, donde las repúblicas tenían autonomía para elegir a sus presidentes,
su cuerpo legislativo, su cuerpo ejecutivo, pero dentro del campo de las reglas que ofrece la federación, que ese sistema federal uno lo tiene en la Confederación Suiza, por ejemplo. Dense en cuenta, si alguno de ustedes, todos los que están presentes y todos los que están presentes alrededor, inclusive historiadores, saben quién es el actual presidente o presidente de la Confederación Suiza, por favor levante la mano. Nadie lo sabe, ni los suizos, porque es un sistema rotatorio. Creo que es cada 6 meses o cada año que cambian de presidente de la Confederación. Bueno, la imagen que evoca en esta primera parte del capítulo de Cuerpos Revolucionarios, Traverso, es la imagen de cuerpos insurgentes. Es decir, él quiere mostrar en los cuerpos insurgentes qué es lo que se está construyendo. Pero las revoluciones siempre están acompañadas de las contrarrevoluciones. Una revolución tiene su enemigo mortal siempre en la contrarrevolución, que puede surgir en el interior de las revoluciones o desde afuera. Es el caso de la Revolución Francesa. No sé si revisaron ustedes, algunos de ustedes leyeron la parte que di que la mirada de Tocqueville sobre la Revolución de 1848. Sí la vieron, ¿no? Es importante porque esa mirada de Tocqueville sobre 1848 es la misma mirada que tiene Tocqueville sobre Argelia. Es la misma mirada que tiene un socialista, entre comillas, de la Tercera República, se me olvidó el nombre, y Jules Ferry, sobre las colonias, donde se ve a Francia como la portadora de la civilización. Y así se lo creían. No era solamente el despojo económico, sino eran el despojo intelectual y cultural de los pueblos colonizados. Eso no hay que olvidarlo. El sistema colonial es un blindaje no solamente de extracción, expoliación económica, sino de destrucción de los valores culturales y espirituales de los pueblos sojuzgados. Tan importante es esto que cuando uno empieza a observar cómo se construyó la ocupación colonial en Argelia, no fue la misma que se hizo en el resto del África Occidental, por ejemplo. No fue la misma que hubo en Benín, la misma que hubo en Senegal. El caso de Marruecos fue un protectorado, Líbano un protectorado, Túnez un protectorado. No, generalmente iba una administración colonial, sojuzgaba a los pueblos sometidos y ejercía su dominio y hegemonía. En el caso de Argelia fue distinto. Fue muy parecido al sistema surafricano. Fue una colonia de poblamiento. Fue una colonia de poblamiento. Lo mismo que pasó en África del Sur. Esa colonia de poblamiento fueron en su gran mayoría franceses, pero también malteses, republicanos españoles que huían de la guerra civil cuando derrotan a la República Española y comenzaron un proceso de expropiación y colonización de las tierras de los pueblos originarios de Argelia. Y por eso la lucha de liberación en Argelia tuvo las connotaciones tan terribles que se dieron. Luego hubo un reacomodo hacia 1960, que hubo un acuerdo que se iban a mantener parte de la población, de lo que se denominó posteriormente los pies noirs, los pies negros, en Argelia. Pero razones históricas que no quedan claras, pero a mí me parece que fue sobre todo la OAS, la organización, el ejército, el ejército del argelino de la Armée Libre, que era un grupo paramilitar del ejército colonial,
eh, la mayoría de los colonos asentados en Argelia, que eran unos 2 millones más o menos, este, huyeron de Argelia y fueron hacia Francia, porque empezaron a circular una serie de pintas, afiches en las principales paredes de las ciudades de Argel, Dorán, Cherchell, etcétera, donde decía la maleta o la tumba, la maleta o la tumba. Ahora, ¿quiénes crearon eso? Todavía no se sabe, pero fueron procesos de poblamiento muy distintos a otros procesos de colonización. Observen ese inmenso continente que es la India, y no fue un proceso de poblamiento, sino fue una conquista y una organización de administración colonial centralizada para todas las regiones de la India, y así lograron mantenerse durante muchísimo, muchísimo tiempo. Las atrocidades de las colonizaciones son terribles, pero el desiderato esencial reside en que es inadmisible una relación social y cultural entre un colonizado y un colonizador. Eso no va a buen resguardo. Vamos a seguir planteando. En 1848 es interesante la mirada de Tocqueville, porque para él lo que estaba sucediendo en las calles era inaceptable para las clases dirigentes. Nada, nada de eso que se estaba viviendo se conseguía en los anales, en los archivos históricos. Las diferencias son notables. Eh, Aún Tocqueville habla del papel jugado por la Guardia Nacional y se quedó impresionado, pero después destruyeron a los revolucionarios en 1848, cómo en ese caos, cómo la revolución del 48 creó un nuevo orden. Y aquí hay un párrafo de Tocqueville que él menciona, que menciona Traverso, que dice lo siguiente: solamente el pueblo poseía las armas, vigilaba y cuidaba los lugares públicos. También tenía las facultades de castigar. Era una cosa extraordinaria y terrible de ver en las manos de aquellos que no tenían nada, que no poseían nada, cómo controlaban esta inmensa ciudad llena de riquezas o, como diríamos, eh, llena de riquezas y de esta gran nación. Fue gracias a la centralización que reinó en París que se dirigía a Francia. Es verdad, quien controla París controla toda Francia. Así también el terror de todas las otras clases fue tan profundo. Yo no creo que en ninguna época de la revolución ese terror haya sido tan inmenso, y no podría compararse con las ciudades civilizadas del mundo romano, cuando ellas se vieron de repente controladas por los vándalos y los godos. En las páginas siguientes sigue describiendo los acontecimientos de 1848, y él se siente identificado con los sectores de su clase social. Él dice, él confiesa haber sido tocado de reconocer entre los propietarios, abogados, juristas, médicos, campesinos ricos, amigos y mis vecinos, de se sentir aliviado después de la masacre que siguió a la represión contra los revolucionarios de 1848.
si bien se dio cuenta que ellos cuidaron muy bien la ciudad de París, los revolucionarios de 1848, no fue lo mismo que pasó posteriormente en la Comuna de 1870. Él sintió un alivio inmenso cuando fueron oprimidos. A mí no se me olvida dos cositas que yo creo que en la psique y en los sentimientos de cada uno que deben quedarse presentes. A mí no se me olvida el discurso de Carmona y me parece tres cositas. El discurso de Carmona. Ese señor que el 12 de abril salió en las calles defendiendo su constitución, cuando esta revolución bolivariana hasta ese momento no había hecho nada positivo en logros sociales y económicos y políticos. No había gran cosa, salvo la constitución, se estaba comenzando. Y el tercer escenario fue 2017, cuando quemaron vivos a gente que por su fenotipo presumiblemente podían ser chavistas. Esas son las escenas que para mí siguen siendo fundamentales de este proceso. Eh, los eventos de 1848 mostraron una cosa que es importante, el nacimiento de un cuerpo, de un nuevo cuerpo político. Esta noción de cuerpo político, que es el paso de las clases oprimidas y trabajadoras que se convierten en sujetos históricos. Es cuando dice más adelante que se pasa del hombre del trabajo, el homo laborans, al homo politicus. Eso me parece sumamente importante como sujeto histórico. Y esto me refiere, perdona que haga la coletilla, al tema de Antonio Gramsci, cuando no solamente en la revolución contra el capital, sino en el periodo del orden nuevo, y posteriormente uno lo observa en los cuadernos de la cárcel, cuando uno de los signos distintivos del movimiento de los trabajadores en Turín y en Milán, sobre todo en la ciudad de Turín, que era la gran industria automovilística, en ese entonces estaba el grupo Fiat, por ejemplo, y el grupo Agnelli, este, con el control de las fábricas y de las industrias, ya dejó de ser un sujeto económico la clase trabajadora italiana, se convierte en un sujeto político. Y en el núcleo de ese sujeto político se encuentra la vida en la producción, que era fundamentalmente, eran sociedades industrializadas. Es un elemento importante que no podemos abandonar, porque para Antonio Gramsci, tanto el partido político como el sindicato son asociaciones voluntarias. Pero eso no significa que tú no construyas los sujetos políticos. Aquí yo creo que en paz descanse a- eh, alguien que, dirigente nuestro, que se metió con ese tema en profundidad y reflexionó muchísimo, no solamente reflexionó, sino actuó en consecuencia, fue Carlos Lanz. Carlos le daba una gran importancia al tema de las unidades de producción y del trabajo productivo. Entonces, yo sigo. Aquí sigue desarrollando la idea en el texto eh, em, Traverso, eh, y luego él retoma su diferencia. Él dice, lo importante es que él hace una distinción entre la idea de masa y de manifestación, de las manifestaciones de trabajadores y populares, no como masa fácilmente manipulable ni nada, sino que ese pueblo organizado se convierte en un cuerpo revolucionario. Y él cree que la revolución rusa posee esas características, dice Trotsky.
y hace una referencia también Traverso a un libro que yo no conozco de Elías Canetti que se llama Le Flambeau es como la llama, no, no es la llama Mira, solamente, es como algo que, eso no, no puedo decir la página, Magdalena. y la oreja y el oído. Eh, Mira, por eso al final él dice que la acción colectiva, la acción de los trabajadores, la acción de los hombres organizados manifestando en las calles, se podría resumir con las palabras que él utiliza de Martin Brock, que es la experiencia plebeya que transforma, que yo lo vengo a decir, el animal laborans en un son político. bájala, agárrala, agárrala, yo tengo una mamá, Entonces, al te final, pego, digo, para bájate, trabajar después con los cuerpos bájate, eh, bájate, punto. animalizados, Ven, para él la te pego, revolución bájate de ahí. es Mira, como cómo me la pega con las manos, chispa bájate, insurgente y liberadora. Yo paro bájate. allí 5 minutos para descansar mi vista y vamos a pasar luego a trabajar los cuerpos animalizados. Si hay preguntas, observaciones, pero quiero descansar 5 minutos. La próxima semana les voy a decir que yo voy a estar chévere, voy a ver perfectamente. Hay preguntas, observaciones. Buscando una referencia a Henry para decir. Yo la busqué en el 245, pero no la consigo. A las 45. La antorcha La de al Henry. oído. Ah, la antorcha. Antorcha al oído. Él tiene otro libro que es muy importante. Yo tengo por allí que lo leí hace muchos, Masa y Poder, ¿no era? Canetti, En la masa y poder. Masa y Poder. En la edición esta que compartimos, Michelle, la de Fondo Cultura, es en la página 128, 128, déjame anotarlo. para que sepan ahí Aquí casi. Entonces, Ese es Fondo de Cultura, ¿no? Sí. Yo creo que acá fue el primero que trajo, pero yo creo que vendió los derechos de edición al fondo, porque no hay otra explicación. Claro, date cuenta que el libro que tenemos en formato PDF es de acá. Ven acá. Sí, sí, no es Fondo de Cultura. Bueno, vamos a pasar con los cuerpos animalizados. Los cuerpos animalizados eh, son a veces cuerpos desfigurados, ¿no? Él dice en un momento dado que cuando se incrementa la efervescencia social eh, que rodea las revoluciones y cuando el viejo orden comienza, se derrumba, existen transgresiones carnavalescas que aparentemente son impresionantes. El enemigo, tanto real como simbólico, ve que su cuerpo va a ser un objetivo privilegiado. Eh, Aquí yo toco también el tema de, en los inicios de los procesos revolucionarios, la efervescencia, es la locura, la liberación de los instintos, de los deseos, y que posteriormente ese proceso se conduce a un reacomodo, en un volver a sus casas, pero las casas ya son distintas. También él narra inicialmente
el caso de la República Española en sus inicios, cuando hubo los saqueos a la iglesia, la matanza de los curas, pero, pero nosotros lo vivimos también como defensa en el decreto de guerra a muerte, que fue una reacción ante la masacre que estaba perpetrando Morillo, pero también lo vivimos en la guerra federal, también lo vivimos en la guerra federal. Y todavía Argentina, la fisura y las fracturas sociales, políticas y culturales entre el peronismo y los otros se mantienen. Sin mencionar que he perdido un poco la pista, pero creo que Chile es lo mismo, ¿no? En el sentido de que hay una fractura cultural y social en la sociedad, porque yo lo que vi en el noticiario, que yo te lo envié un video de un programa de noticias, Mónica Chileno, cuando estaban felices con la voladura de estos barquitos, estos peñeros. Bueno, y yo lo vi un canal de la televisión chilena, y cuando vi a este, ¿cómo se llama? Que fue senador por Concepción, Navarro se llama. Ajá. En un programa de televisión empezaron todos a atacar y comenzaron. ¿Quiénes de aquí defienden a Maduro? Entonces, quienes estén en contra, bajen el dedo, bajen la mano. Y quienes que tienen a favor, y fue el único que levantó la mano, y después le cayeron, pero se mantuvo, pues sobrevivió. Dijo cosas. Bueno, en esta parte, eh, cuerpos animalizados, él toca el tema en Cataluña, que yo lo mencioné, fuerzas insurgentes que practicaron todas las locuras posibles. Eh, Atacaron a las autoridades eclesiásticas, se enfrentaron a la sotana, eh, fue la venganza. Pero también en la Segunda Guerra Mundial la resistencia, inicialmente en Francia, fue terrible. Era el caso de que le rapaban la cabeza a las mujeres que habían tenido relaciones con soldados alemanes u oficiales alemanes, y después las hacían desfilar en público. Y muchas de ellas también fueron fusiladas. Esos fueron los inicios de la resistencia, que después hubo mecanismos de control para evitar esos excesos, que no eran cualquier exceso. Uno de los temas de Hiroshima Mon Amour, que es la película protagonista de Hiroshima Mon Amour, había sido amante de un soldado alemán y ella recuerda. En Hiroshima Mon Amour, la película, ella recuerda, porque ella la narra, que había sido amante del soldado. Y hay muchas películas. Y Santos Maray. Malena también. Extraordinaria, Santos Maray, sobre los amores entre una alemana. Es terrible lo que le pasa. También hay otra gran escritora francesa, se me dio el nombre, que también es su relación amorosa con un vietnamita. Pues yo hice la que está hablando. No, no es la misma. No, Hiroshima Mon Amour, ella tiene una relación con un japonés después de la guerra y recuerdan algo. O sea, Okay. Que después hubo una gran película también. Mira, Que explica muy bien la importancia de las imágenes. Porque fíjate, todos recordamos la imagen. claro, y es lo que muestra a mí me parece que hay el juego con las imágenes. Y yo he visto muchas observaciones críticas y debates sobre el libro, pero no se mete con el tema de las imágenes, no todo se mete con y para Traverso, yo creo que la construcción del texto escrito está en conjunción con las imágenes que él muestra. Entonces yo creo que eso, es muy benjaminiano. sí, yo creo que, bueno, él lo dice,
que él rescata toda la parte de la reflexión histórica de la obra de Mary Benjamin, ¿no? Y date cuenta que la tesis de Benjamin, esas tesis profesores sobre la historia, son, no son desarrollos, son máximas, principios que tú después irás a desarrollar, como es también, para mí, todo el mundo utiliza las sextas tesis sobre Fourier. Claro, lo que han hecho los hombres hasta ahora, la humanidad, es interpretar el mundo, ahora hay que transformar, no, pero a mí me parece que la tesis clave es la sexta tesis. Cuando te dice, ¿qué es el hombre? El hombre son sus relaciones sociales y los imaginarios que se construyen él a partir de sus relaciones sociales. No es la misma la mirada del colonizador en una relación social que la del colonizado. No es lo mismo la mirada en esa misma relación social del esclavo al esclavizador, del capitalista industrial al trabajador en una relación de producción y de trabajo. Es decir, a mí me parece que cuando construyes la idea de relación social, que es lo que hace Maurice Godelier en unas tesis que escribió, yo no sé si todavía está vivo Maurice Godelier, pero Maurice Godelier está llegando a los 100 años. Y no sé si falleció Edgar Morin, que había pasado largo y rato. Todavía anda por ahí, ¿no? Qué bueno. Que por cierto que lo atacó un historiador venezolano que lo acusó casi de agente de la CIA. A Morán, Morán, ¿cómo? No sé quién, es un profesor del Instituto Pedagógico. ¿Quién fue quien me contó eso? No. En Fabrico de Vier tiene 91 años. 91 años. Está bien. Pero bueno, tiene como 103 años. Pero coño, Morán fue comunista, tomó distancias con el Partido Comunista por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Hungría, pero siguió siendo un hombre de izquierda, fue resistente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le vas tú a...? Y no ha cambiado su postura. Bueno, seguimos. Las descripciones. Por eso que este capítulo es importante. Las descripciones que hace en este capítulo de cuerpos animalizados, por eso se llama los intelectuales del régimen que están en entredicho, son impresionantes. Por ejemplo, habla a los ojos del dramaturgo Ernest Feydeau o Maxime Duchamp o de Théophile Gautier. Él consideraba que estas masas, los sectores, vamos a llamarlos subalternos, para utilizar una palabra apropiada, ameritaban clasificarse como casos singulares de licantropía feroz. Busqué la palabra en el diccionario de licantropía. Licantropía también pueden ser asociadas a ciertos tipos de enfermedades mentales que tú crees que te estás convirtiendo en lobo. Entonces, a las mujeres las descalificaban como petroleras o prostitutas, como criminales. También clasificó en forma descalificadora a las mujeres de la comuna, que las representaba como brujas barbudas, con bigotes, así estilo de Shakespeare, eh, como una variedad odiosa de una hermafrodita hecha con las fealdades de los dos sexos. Si se dan cuenta, el menosprecio de la clase dirigente frente
a lo que estaba insurgiendo es terrible. También ese proceso de animalización se da hacia los años 20 y también sin haberse declarado guerra a finales del siglo XIX, en las grandes exposiciones mundiales que se dan en París, cuando se construyó la Torre Eiffel, hubo una gran exposición y traían especies originales de sus colonias africanas. Entonces, entre estos traían a mujeres, hombres, animales que eran objeto de la curiosidad del público parisino que venían de otras regiones de Francia durante ese periodo. También ahí hay dos, por ejemplo, en Italia bajo el fascismo, la descripción que hacían de Lenin. Lenin era un monstruo que rectaba por una inmensa cantidad de cráneos, o como el Popolo de Italia, el diario de Mussolini, presentaba al bolchevismo como una explosión de instintos zoológicos. Es decir, los discursos eran racistas, clasistas y también biológicos. El bolchevismo podía ser asimilado a las peores enfermedades, al bacilo de cólera, a cualquier tipo de cáncer. Y allí también hay un afiche de propaganda anti-bolchevique que ustedes no sé, antes de los dos cuerpos del pueblo, pueden verlo allí. No sé cuál es la página, pero está allí. Ellos tienen acá. Acá. Carteles de propaganda. El cartel de propaganda. Sí, donde aparece, como describen, como 139. 139 en esto. No estamos muy distintos, nos acabo de no sé cuántos años, ¿no? La que hay gente, la comparación de los simios con la Venezuela se cansó de hacer esto. Claro. O sea, no dejó de hacerlo nunca. Los monos. Además, son cosas que son legendarias de Bien. lo impresionantemente falso. Sí. la dibujante. Sí, o sea, verdaderamente impresionante. Y mira, la muy famosa frase a propósito de las cabecitas negras, cuando van a rescatar a Perón en el... En la Argentina, claro. Bueno, pero estaban escandalizados Jorge Luis Borges, Virginio Campo y el otro gran escritor argentino, amigo de Jorge, de Borges, que yo lo leí. Estaban escandalizados. Es muy bueno. Bueno, yo me recuerdo en la época, yo fui a visitar a mi hija que vive en Argentina, vive desde hace 15 años en Argentina, quizás más. Y me quedé en casa de una amiga mía, diplomática, embajadora argentina, que vivía, ella estaba en funciones en Argelia, porque nos conocimos en Argelia, y yo estaba de vacaciones, y hubo una manifestación en las calles, era en la época de Néstor Kirchner, y eran unas señoras muy elegantes, con ropa de marca deportiva, que llevaban cacerolas para ser tocadas, pero ellas no tocaban las cacerolas. Las que tocaban las cacerolas eran las señoras que trabajaban en sus casas, ¿no? A mí me impresionó mucho. Y bueno, y los fotógrafos disfrutaban mucho las imágenes. Ellas indignadas, tenían algunos eslóganes. Yo no creo que hablaban mucho, yo creo que hasta me imagino que le obligaban a las señoras de la casa que hablaran, ¿no? Pero me impresionó mucho. Bueno, esta frase que te digo, recuerdo que en la comentario está la frase, la expresión aluvión solo. ¿Qué? Aluvión solo.
Bueno, con los dos cuerpos del pueblo ya el tema es distinto porque es el tema del Levatián, el equilibrio entre el tema soberano y el cuerpo dirigente. Eh, Allí se toca el tema de la soberanía, hace una interpretación de Levatián de la introducción. Él piensa que hay un conjunto de analogías entre el cuerpo y el Estado. La soberanía corresponde al alma, la prosperidad a la fuerza y las leyes a la razón. La administración a los miembros, los castigos a los nervios, la sedición a la enfermedad y la guerra civil a la muerte. El soberano está representada por la célebre ilustración de la portada del Levatián, que es un Levatián compuesto de una multitud de cuerpos unidos los unos contra los otros, que vienen a ser parte de ser sujetos del Estado. No utiliza el término todavía ciudadanía porque era una monarquía, sino sujetos del Estado en una unidad compacta. Hobbes describía el Levatián como una persona artificial representada, representando por su cuerpo el conjunto del Estado con su fuerza y su virtud, y donde el poder sería comparable a aquel ejercido por la cabeza de cada miembro del cuerpo. Él sigue estudiando todo el tema de la legitimidad del poder y su consentimiento. Y luego, este capítulo es interesante porque ¿qué significaba para las revoluciones la ejecución de Luis XVI? Para Traverso, la ejecución de Luis XVI significaba el nacimiento de la República. Así de sencillo. Como la ejecución de la familia del zar Nicolás II planteó la sobrevivencia y el nacimiento también de la República de los Soviets. Pero a diferencia del acto de ejecución de Luis XVI, el acto de ejecución de Luis XVI fue público. La ejecución de la familia del zar se hizo en las afueras de Moscú o de Petrogrado, no sé exactamente. Bastante bien lejos. Meses después. Pero no fue, No, sí, un espectáculo. no fue espectáculo. Aquí lo dice él claramente. En el lugar de aclamar la perennidad de la monarquía, la ejecución del rey establecía la inmortalidad de la república, celebrando el acontecimiento de la soberanía del pueblo. Es decir, estaban haciendo un nuevo cuerpo político. Y aquí la diferencia que hace él, que yo vengo a mencionarla, con la ejecución de Luis XVI. Después hay otros elementos que se explica en lo que en los dos cuerpos del pueblo. Todo el debate que se generó en Rusia, en la Rusia de los soviets, en el momento de la muerte de Lenin en 1924. Eso es un elemento que me parece sumamente importante, eh, porque la esposa Krúpskaya, la esposa de Lenin, no estaba de acuerdo en que lo embalsamara ni nada, sino, no sé si Santa Sepultura
o tranquila sepultura. Pero no está de acuerdo, pero se generó. Pero también ese tema se generó con, bueno, con la muerte de Stalin, ni se diga, y también con el comandante. Y yo no sé qué decisiones se tomaron para llegar a que se quedara en el cuartel de la montaña. Pero se consideró. Se consideró, me imagino que se consideraron todas las posibilidades. Esa ya se puso la sensatez. Sí. Y, y el caso de Fidel es interesante, Y logró que fuera exiliado. porque él siempre solicitó en vida Ah, eso. Que no se hiciera. que no se hicieran ni nombres de calle, ni nada de nombre Y un mausoleo. ni nada de eso. Bueno, se le va a hacer un homenaje como lo Pero a merece. mí, el recorrido de una muy sencilla. No, significa. Pero fue una decisión de él y yo creo que ahí el peso político de la mano de Raúl fue decisivo para que eso se respetara. Pero eso siempre, él le dedica unas buenas páginas al tema siguiente y al mausoleo de Lenin. Y creo que ese mausoleo se respetó, porque no nos olvidemos que en las ex repúblicas soviéticas hubo un proceso, sobre todo bajo Yeltsin, de destrucción de las estatuas de Lenin en muchos espacios, porque ya en el 56 también, luego de la intervención de Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista, aconteció con Stalin. Pero el tema, hay que leer con sumo cuidado, hay que leer con sumo cuidado cómo se enfrentó el tema. Incluso ya hay un afiche que dice celebración de octubre, no importa, ustedes lo van a ver. Dice celebración de octubre, afiche soviético de Chernosenko en Rostov, 1926. Aquí hay un elemento que es importante. Bajo la forma es un pasaje de los cultos religiosos al establecimiento de cultos laicos. Y eso las revoluciones siempre han construido cultos de ese tipo. La revolución francesa de 1789 es un caso ejemplar. Si ustedes van a, a visitar la tumba de Napoleón, cualquiera que vaya tiene que inclinarse. Sí. Sí, porque Ah, está en el fondo y es un pasadito, es como desde la altura tú ves la tumba y necesariamente tienes que rendirle pleitesía a Napoleón. Es decir, que no es casual el tema de los espacios, ¿no? Y Bueno, pasó aquí con la de Bolívar también, ¿no? Estaba en un espacio y se hizo el mausoleo nuevo que está hecho para que sea majestuoso, solo Libertador. sí, pero tú lo ves así, ¿no? Pero se le construyó un espacio propio, que fuera solo para el Libertador. Porque él inicialmente él estaba enterrado en una iglesia. Claro, al final del panteón normal, con todos los demás. Es un espacio aparte central, pero ahora tienes que desplazarte Un paso majestuoso. a una cosa más impactante. Y el panteón se crea con goma blanco, ¿no? Bueno, pone al papá y al ladito yo. ya, el papá. Ese libro de Pedro Calzadilla sobre esos temas es bien interesante. A mí me gustó mucho. Él sacó otro libro ahorita que quiero leerlo, pero ese libro de Pedro es bien importante. Y una pregunta, perdona mi ignorancia, ¿Guzmán Blanco está en el panteón? Sí. Aurora, ¿tú sabes algo de eso? Absolutamente. Bueno, vamos a preguntarle a Elías que quizás sepa.
Buenos Bueno, días, profe. oh, Disculpe, dime. profe Hildemaro. Guzmán Blanco, sus restos todavía permanecen en París y no lo han logrado traer, profe. Están perdidos por allá. Esa es la Pero información que yo espérate, tengo al respecto. dónde está en París? Está enterrado en una iglesia anónima, en un cementerio anónimo por allá en París. Oye, Y pero la, y pásame los la- datos porque yo estuve 7 años allá como embajador y yo trabajé mucho con Flora Tristán, que está en Lyon, y trabajé con el hijo de Francisco de Miranda. ok. Déjeme consultar la fuente bien, ubicarla y se lo estaré pasando por el grupo Oye, te lo del agradezco curso. porque es importante. Mira lo que ¿Cómo leo no, aquí, mi profe? ¿Cómo no? mira lo que leo aquí, Ildemaro. Dígame, mi profe. Habría que verificar, ¿no? Dice, los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco están en el panteón desde el 8 de agosto del 99 cuando fueron repatriados Ah, ok. desde París. Sí, sí, O sí, por sea, el tienes presidente razón, estaban Chávez. en París, pero dice aquí que fueron repatriados el 8 de agosto de 1999. Sí, 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 porque la iglesia se opuso, todo ese tiempo a que viniera Guzmán a Claro, Venezuela claro. por ser masón. Porque yo sé, él vivió en varias mansiones en París, porque yo sabía que cuando él no era presidente, él se autonombraba en esa época ministro plenipotenciario de la República de Venezuela en Sí, Francia. así es, Él creo que así fue es. como 4 veces ministro plenipotenciario. Sí, sí, Y, así, efectivamente. y en la avenida Clever, que da hacia el Arco de Triunfo, hay un hotel. Pero ese hotel antes, en la Ujú. parte posterior, había una residencia de Guzmán Blanco. Y llegando hacia las Tullerías, viniendo por los Campos Elíseos, había también una mansión bellísima donde vivía Guzmán Blanco. Realmente él era francófilo 100%. Así, al 100%. Y de hecho ahí están en Caracas todas las obras que construyó el que quiso hacer de Caracas, como lo conoce la historiografía nacional, una pequeña París y de Antímano una pequeña Versalles. En Antímano está una casa de Guzmán Blanco también. Estaban- Sí. Es bien Bueno, mi profe. interesante. Ok, mi profe, continúe con su clase, pues. Papá escribió un libro de historia en una silla, pero era sobre todo, no, más que Guzmán, era con Antonio Locadio Guzmán, que parece Ujú. que fue un personaje, no lo conozco en detalle, Antonio Locadio Guzmán, pero se las traía. Así es, así es. Bueno, buenos días, mi profe. Continúe con la charla, pues. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Bueno, sobre el tema de los símbolos. Las olas iconoclastas que estructuran la mayoría de los cambios revolucionarios. Por ejemplo, la descristianización de Francia bajo la Primera República, cuando Robespierre introduce el culto del Ser Supremo, el cierre de las iglesias ortodoxas en Rusia después de la Revolución de Octubre, también la explosión anarquista de violencia anticlerical en el curso de la Guerra Civil Española, incendiar iglesias, destruir los íconos, vandalizar las reliquias, eh, disparar sobre las cruces cristianas y matar a los sacerdotes. Eran tan muchas maneras de anunciar el avenimiento de la libertad como una nueva virtud sagrada. Bueno, todo el tema que hemos trabajado hasta ahora encierra un punto que me parece importante. Es cómo la transformación del cuerpo físico y del cuerpo del mundo de los trabajadores se convierte en un cuerpo político. Y el símbolo que encierra el entierro de Lenin eh,
tiene como característica el dualismo del cuerpo, donde se distingue la persona corporal del jefe, que es este caso Lenin, que tiene una naturaleza transitoria del socialismo que conduce a la inmortalidad. Para Slavoj Zizek, trabaja en términos lacanianos, que habla como una esencia sublime. La momia de Lenin y los símbolos del leninismo eran como un relámpago, donde si bien la desaparición física del dirigente daba paso, perdón, a la construcción del leninismo. También hace una referencia a las muchedumbres revolucionarias que tienen sus propios símbolos. Cuando uno observa el cuadro de la libertad, que es Mariana, la dirigente de la revolución, la guía de la revolución francesa, que dice la libertad guiando a su pueblo, aparece una bella mujer mariana con los pechos descubiertos que guía a la muchedumbre, que guía al pueblo, que es un cuadro de Delacroix de 1830. O el octubre de 1927 de Eisenstein. Por otro lado, hay un elemento que es importante desarrollar, es el caso que hubo con la muerte de Marat, un dirigente de la Revolución Francesa en 1793. Poniendo en entredicho todos los cánones de la época en materia de representación de la muerte, el cuerpo del difunto tiene un aspecto casi espectral del revolucionario francés, es representado extendido en su baño, en su bañera, en su tina, eclipsado por un muro marrón intenso que se encuentra detrás de él, de la bañera, y ocupa la mayor parte de la pintura. Según Sandner, el impresionante contraste entre el cuerpo de Marat y el muro despojado de todo decoro podría bastante bien ilustrar el impasse entre una representación inherente al pasaje de una soberanía real a la soberanía popular. En el cuerpo soberanos, y yo les voy a hacer llegar en un libro que yo tengo sobre Antonio Gramsci, yo hago un análisis eh, del texto del Estado y la Revolución, que es importante porque el Estado y la Revolución fue un texto que escribió Lenin previo a la toma de poder en noviembre, en la Revolución de Octubre, depende de los calendarios que uno maneje. Eh, y, y sería importante que ustedes lo leyeran, pero aquí está metido de lleno con el tema soberanía, la idea del Estado y la idea de su desaparición, el cuerpo soberano, y también hace referencia a las obras de Marx, Lenin y Trotsky, ¿no?
La democracia es importante porque, a diferencia de Gramsci, Lenin estudia en el análisis del Estado y la Revolución al Estado fundamentalmente, y bien interesante, en el ejercicio del dominio, en el ejercicio del poder y rescatando en una u otra forma la herencia eh, teórica de la Comuna de París. Plantea la posibilidad de la desaparición progresiva del Estado, creando las bases de una organización horizontal del ejercicio del poder y del dominio. Yo les voy a pasar el texto que yo tengo, pero porque la idea que manejaba Gramsci era que, dada la complejidad del Estado y de la sociedad, en muchas sociedades europeas, no solamente era importante el ejercicio del dominio, sino la construcción de una nueva cultura, de una nueva dirección espiritual de la sociedad. Por eso, en momentos en algunos pasajes de los cuadernos de la cárcel, él habla del Estado una, como la hegemonía acorazada de coacción. Eso es importante y que hay algunos canales, él no habla de aparatos ideológicos de Estado, como posteriormente escribió en su famoso ensayo Althusser, aparatos ideológicos de Estado, sino hablaba de canales ideológicos de Estado, pero dándole un papel bien importante en forma dispersa en los cuadernos de la cárcel, que es un trabajo que yo no lo he visto desarrollar hasta ahora, no sé, del tema de la literatura, la relación entre literatura y política, ¿no? Y también hay otros temas que él trabaja, también que posteriormente lo desarrolla al final con Isaías Berlín, que hay dos tipos de ciudadanía, la activa y la pasiva. Y empieza a describir con mucho cuidado en este capítulo los temas de soberanía, los temas de democracia, eh, y hace referencia también a autores contemporáneos, ¿no? Yo voy a descansar 10 minutos porque si no me afecta mucho la vista. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer. Hacemos una pausa aquí. Sí, sí, coño, ya me ponen una jota. El mausoleo de Lenin es un tema. Está cerrado. No está bien. Ahorita. Sí, tiene tiempo que está cerrado, no lo dejan entrar. Pero cada cierto tiempo el gobierno ruso hace encuestas y ya las encuestas van a favor de que de que entierren a la gente en el mausoleo. Pero no lo terminan de si lo cierran o no. Están en ese debate, pero cada cierto tiempo revive esa. Bueno, sigo. Bueno, también es importante leer con mucho cuidado los cuerpos revolucionarios, porque tú tienes aquí, tenemos aquí presente el tema de Marx cuando trabaja en la Comuna de París, que la mirada de Marx no es la misma que la mirada de los anarquistas, no es la misma de los grandes anarquistas de la época, ni de Bakunin, por ejemplo. Y habría que revisar sobre el tema soberanía, comuna. Es importante los análisis de la Primera Internacional,
No era que Mariana controlaban el papel de la Primera Internacional, creo que más peso tenían los anarquistas. Y en esa época tenían mucho peso. Entonces, un gran número de páginas se dedican al papel de la experiencia de la Comuna de París. Él dice que solamente después de la experiencia de la Comuna de París es que Marx abandona definitivamente el modelo de los dos cuerpos del pueblo, elaborando una nueva concepción de democracia directa que él representaba como sinónimo de la dictadura del proletariado y que él veía como opuestas a las instituciones representativas del Estado soberano. Aquí se mete con el 18 Brumario de Luis Bonaparte y, y bueno, aquí también interviene Lenin, retomando lo que yo anteriormente expresé. La comuna para Lenin era la posibilidad histórica de convertir el gobierno sobre las personas por una administración de las cosas. Que para él, ese modelo de la administración de las cosas podía ser pensado como la dictadura del proletariado. Eso está escrito en el Estado y la Revolución, pero nosotros no podemos obviar cuando se habla de revoluciones, no nos olvidemos que ese momento inicial de irrupción extraordinaria de libertades, en un momento dado se vio truncado porque la Rusia soviética se vio acosada por una guerra civil interna poderosísima y por, creo, si no me equivoco, más de 14 naciones que la acorralaron por todos los medios. Tanto es así, tan duro es así, que el pacto de Brest-Litov le quitó en ese momento a lo que era la República de los Soviets, todos los países del Báltico, buena parte de Polonia que pertenecía a la Rusia soviética y Ucrania. Es decir, que no fue cualquier cosa para preservar el nudo territorial, militar, político y cultural de lo que era la Rusia soviética. No es cualquier cosa el tema de las agresiones que sufrió el Estado naciente soviético. Es como, yo me imagino, un país que es de cultura comerciante, de cultura del trabajo, como Irán, que es una potencia militar, pero es una potencia económica e industrial importante, que, que si bien sus mujeres están tapadas, la mayoría de las veces no todas están tapadas, pero las mujeres ocupan un papel fundamental en el mundo universitario, en el mundo científico, en el mundo técnico. Si, si le permitieran, espera un momentito, si le permitieran a, a los iraníes y a las iraníes, si les permitiera simplemente levantar las sanciones, sería la gran potencia industrial y científica de ese mundo asiático. Eh, luego comienza a trabajar posteriormente el tema de la guerra civil en muchos pasajes de este capítulo, el tema de la soberanía, el tema del doble poder y la revolución. También trabaja
el tema que ustedes deberían destacar también en la lectura del partido, de la guerra civil y la revolución, y también del partido político militarizado. No es casual que la mayoría de las revoluciones, defendiéndose de los embates de las fuerzas contrarrevolucionarias, generaron formas de dominio bajo las formas de estado de excepción. Ese fue el caso del partido bolchevique. Tanto es así que hay un artículo que se remite de un autor marxista polaco. Él decía que el Dios del pueblo se veía completamente transfigurado. Dios, que sería el pueblo, se veía completamente subsumido bajo el rey, que en este caso sería el partido. Pero des en cuenta que esta distinción entre partido y consejo de trabajadores, que estuvo presente inicialmente en la Revolución Rusa del 17, hay orientaciones marxistas que trabajaron sobre ese tema. Gramsci lo trabajó, Panekek también lo trabajó. Y también nosotros nos olvidamos que en un momento dado hubo lo que se llamó la Escuela Marxista de Budapest, que trabaja con el tema de las necesidades y el tema... ¿Ah? Ángel Heller, Fredrik Feher, Ángel Heller, ellos desaparecieron del mapa, no se les menciona más, pero ellos reflexionaron sobre el tema de la vida cotidiana. Y yo creo que es allí donde uno también puede centrar sus análisis para ver cómo viven y se desarrolla la vida de los hombres y mujeres en sociedad. Hoy también sigue trabajando todo el debate, que no fue cualquier debate, qué hacer con el cuerpo de Lenin. Le dedica mucho tiempo. Y en el capítulo regeneración, el subcapítulo regeneración de los cuerpos animalizados, es todo el debate que se genera en torno a la inmortalidad de determinados símbolos. Y también aparecen figuras en la construcción de las imágenes de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, y cómo a través de los afiches, se construían nuevos héroes revolucionarios. Como también muchos de ustedes, y yo también fue en mi caso, nosotros nunca medimos la profundidad de Walt Disney cuando creó la figura de Rico Mapato. Rico Mapato no era cualquier cosa. Estaba llena esa casa en un mar de monedas y reales y de billetes. Oye, le pasaba muy poco a los sobrinos. Pero Rico Mapato es la personificación de ese hombre rico que no es totalmente avaro, pero sí lo es también. Y es una forma de representación importante. Aquí hay imágenes, muchas imágenes de grandes creadores de afiches rusos, cómo piensan el capital, cómo critican enormemente a través de las imágenes a las figuras del capitalista. Y es aquí
donde Trotsky comienza a desarrollar todo el tema de la cultura proletaria y de los límites de esa mirada, porque no ve la representación de la sociedad como total ruptura, que yo creo que en términos sociales e históricos es imposible pensarla de ese modo, eh, sino en términos de superación de sociedades anteriores. También en Cuerpos Liberados, también que es otro momento importante de su obra, se dedica a trabajar el, el tema feminista y el tema de la esclavitud. Aquí hay una lectura que hace de la obra de Condorcet como de Olympe de Gouges, próximo y girondino, que consideraban que el despotismo marital era la personificación de la opresión aristocrática en el campo de la familia. Eh, y fueron conducidos al cadalso. Todas las reformas de la convención fueron suprimidas en 1804 con la llegada de Napoleón al poder. Si ustedes observan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de los hombres blancos y tampoco de las mujeres. Por eso yo recuerdo la vez pasada, les pedí, yo cuando tenga posibilidad se los busco, las declaraciones que hicieron posteriormente las mujeres de los derechos de las mujeres y de la ciudadanía, como una declaración diferente que enriquece la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Que por cierto, eso condujo a muchas de esas mujeres a la prisión o, y a la guillotina. Es importante también rescatar en esta parte del capítulo, en Cuerpos Liberados, el rol jugado por la Revolución Rusa en la emancipación de la mujer, tanto en la vida familiar como en su vida afectiva y sexual, como en su vida económica. Fue la primera revolución que también planteó en la lucha por la emancipación de la mujer el, al derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Allí jugó un papel fundamental esta gran revolucionaria Alexandra Kollontai. Hay una hermosa fotografía de ella en el texto. Allí también trabaja el tema cómo durante la Revolución Rusa se planteó el tema de la sexualidad y vuelve a insistir él a lo largo del papel jugado por Alexandra Kollontai, que como yo dije anteriormente, jugó un papel diplomático importante y fue embajadora de la Rusia de los soviets en Noruega. El papel jugado por Lenin también fue un papel importante en ese sentido. Y también eh, toda esa idea que hablan de esta cultura que está acabando, eh, se me olvidó Trump en Estados Unidos la está prohibiendo en el ejército.
La cultura esta que llama de las... De la diversidad. Sí. Ah, sí, sí. Toda esa cultura la está, bueno, Putin es muy conservador internamente. Putin es una dualidad interesante porque es muy conservador con la relación de normas de convivencia sociales, de la vida familiar. Pero por otro lado, la política de Rusia es una política de solidaridad hacia los pueblos, favorecer el multilateralismo, el respeto de la soberanía interna, cosa que es un elemento importante. Pero Trump en su último discurso suprime todo tipo de hacer referencia a formas de diversidad sexual, de respeto en la fuerza del ejército estadounidense, prohíbe el día que se celebraba el Día de la Mujer del ejército estadounidense, el Día de la Negritud en el seno del ejército estadounidense, todo eso lo acaba de suprimir hace unos 2 días. Muy bien. Y luego hay un largo capítulo que él, para finalizar, que él dedica que ustedes deberían revisar, porque cada subcapítulo, los cuerpos que él va definiendo, tiene que ver con el mundo del trabajo y con el mundo de la producción. Siempre hubo un profundo estudio y creo que incluso de admiración al modelo norteamericano capitalista de organización de la producción industrial. En los cuerpos productivos, uno observa cómo se observa el estudio del Fordismo, del Taylorismo, de la figura ucraniana de Stajanov, que fue un gran trabajador, parece que era una bestia trabajando, un trabajador ucraniano que trabaja en las minas, que fue un héroe del trabajo de la Revolución Rusa. Entonces, toda esta parte es importante, pero aquí se dedicaron muchísimo, incluso tanto en el fascismo también, en el nazismo. Había un gran interés por el desarrollo de la forma como se organizó el capitalismo estadounidense, cómo se organizaba la fábrica, la industria. En el periodo del orden y nuevo, Gramsci le dedica centenares de páginas al tema del fenómeno del Fordismo, también del psicoanálisis. Y no nos olvidemos que Rusia se vio obligada a producir suficiente para alimentar a su población, para producir bienes y servicios que eran garantías, no solamente para la vida de sus ciudadanos, sino para la defensa territorial de la Rusia de los soviets. Yo creo que este capítulo es interesante para los que quieran seguir desarrollando el tema, porque en este capítulo, hablando en términos de Foucault, lo que se observa es una biopolítica del poder. Es como las instituciones de la economía capitalista, las instituciones de la economía, ejercen un control sobre la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? No es que, como lo dice él al final, toda la idea en el mundo del trabajo y de la producción conduce a crear cuerpos productivos y disciplinados, en tanto que homo faber, homo hacedor de cosas, más que el desarrollo de la fuerza productiva,
era el control de los hombres y las mujeres sobre el mundo del trabajo, sobre el mundo de la producción. Era una forma de cierto ascetismo protestante productivo que no tiene nada que ver con esos inicios de la Revolución Rusa hedonista, de liberación de los espíritus, de liberación del cuerpo y de las mentes. Bueno, yo termino aquí y nos veremos la próxima semana. Me perdonan lo malo por el tema de la vista, que no pude ver tengo que estar con la luz. Y gracias. Chao. Ya. Bueno, compañeros y Aurora, nos vemos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles nos toca Conceptos y símbolos y lugares de memoria. y lugares de memoria. Bueno, que esté muy bien. Ahorita en breve publicamos el video de esta sesión. ¿Cómo se lee? Bien. ¿Ah? Sí, yo me voy a quedar porque este señor me dijo que vamos a almorzar aquí. Sí, sí. Sí. Que entonces yo voy a hacer lo siguiente, Reina, si Nos te vemos. parece. Voy a dejar el carro aquí y yo me voy a caminar.